Buenos días, maestro Franco. El día de hoy vamos a hablar con mi compañera Escobar Romero Ana Gabriela y mi persona, tía Sur Corona Josué, lo que viene siendo el tema número 39 que se llama priones. Vamos a ver la generalidad de la introducción y primeramente ahora los objetivos de este tema de investigación, que viene siendo un objetivo general y un objetivo específico. Como objetivo general tenemos primeramente que tenemos que estudiar la naturaleza y el impacto de los priones en la salud. Y como objetivo específico tenemos dos, que describe el mecanismo de acción de los priones para contrastarlos en lo que viene siendo otros agentes infecciosos y identificar y clasificar las principales enfermedades crónicas en humanos y animales. Y dicho esto, vamos a empezar con nuestra investigación con las generalidades y saber primeramente qué es un prión. Como lo dice en la presentación, dice que un prión son agentes infecciosos únicos que carecen de material genético, lo que viene siendo el ADN y el ARN. Esto consiste en una forma anormal de una proteína celular normal y su presencia causa un grupo de enfermedades neurodegenerativas letales, conocidas como las encefalopatías espongiformes transmisibles o sus sílabas, sus abreviaciones, perdón, EETs. Estas enfermedades neurodegenerativas, estas encefalopatías atacan más que todo lo que viene siendo el encéfalo, que es la parte del cerebro más afectada en el caso de enfermedades de priones. Para enfatizar más en estas enfermedades, vamos a mencionar una de las enfermedades que han sido más comunes en este grupo, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que más adelante vamos a mencionar de qué trata esta enfermedad, cómo fue descubierta, cómo se ha ido desarrollando mediante el tiempo y cuál ha sido, digamos, el tratamiento, porque en sí a las enfermedades crónicas, debido a que el prion es una proteína infectada, no se ha podido encontrar una cura definitiva, pero sí unos tratamientos para poder contrarrestar lo que viene siendo la enfermedad, ya que esta conduce a un daño neurodegenerativo irreversible. Básicamente daña las neuronas y puede dañar lo que viene siendo el sistema nervioso, causando lo que viene siendo impedimento de la actividad motora, lo que viene siendo limitando a la persona a tener una calidad de vida buena, ya que esta enfermedad en sí ataca también a nivel cognitivo, afecta lo que viene siendo la memoria, puede desencadenar enfermedades ya conocidas como el Alzheimer, Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas, pero son a raíz de esta mutación del prión. El término prión fue acuñado por el médico Stanley Kursner en los años 80 para diferenciarlo de un virus y viroides. A diferencia de los virus y las bacterias, la diferencia que lo que hace un prión, que sea un prión, es que no tiene material genético. Tal como dice su definición, las bacterias y los virus sí tienen material genético que son el ADN y el ARN, pero los priones no poseen esto y por ende son más resistentes a los medicamentos y los tratamientos que se utilizan en los virus y las bacterias. Por esta misma razón es que los priones logran resistir este tipo de medicamentos. Tenemos un mecanismo de acción también. El mecanismo de acción de los priones es básicamente hacer que se transmita lo que viene siendo el prión y son capaces de propagarse dentro de sí mismo y también dentro del huésped. Se transmite mediante varios periodos de incubación y son los responsables de lo que vienen siendo las enfermedades neurodegenerativas. En largos tiempos de incubación y a diferencia de los agentes infecciosos son resistentes a los tratamientos, como ya había mencionado, son resistentes a lo que vienen siendo todos los tratamientos que ya sean para virus y bacterias, incluso a las terapias antivirales con antibióticos. Y eso hace que los priones sean un tipo de virus bastante potente y bastante mortal. En las ETS humanas que se les llegan entre grados de grupos, que son las esporádicas, las hereditarias y las adquiridas, lo cual veremos más adelante, que son las clasificaciones en cómo nosotros podemos identificar los priones. Pero ahora vamos a darle un poco de la historia, vamos a comenzar desde el principio de nuestra investigación. En 1920 tenemos que en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
Es una enfermedad que se consideraba al inicio el conocimiento moderno de las encefalopatías espongiformes en humanos. Gracias a esto se abrió lo que viene siendo una amplia investigación para saber lo que viene siendo el origen de esta enfermedad, cómo se desarrolló y pues de dónde se originó básicamente. Y pues en este descubrimiento tenemos a una persona muy importante que es el científico Creutzfeldt, que gracias a él es que se descubrió la enfermedad y por ende tiene su apellido. Pues tenemos que en 1920 los reportes de la enfermedad de Creutzfeldt y Jacob son considerados el inicio del conocimiento de lo que viene siendo estas encefalopatías. Y básicamente desde el primer avistamiento en 1920 de esta enfermedad, el neurólogo alemán Creutzfeldt reportó en un primer caso clínico de un paciente de 23 años y en pudo ver los síntomas que básicamente son deterioro cognitivo rápido, pérdida de la memoria, también tenemos ataxia, movimientos anormales, pulso fatal en pocos meses. Básicamente las actividades motoras del sistema nervioso no funcionaban correctamente. Y luego, un año más tarde, en 1921, Alphonse Maria Jacob, también un neurólogo alemán, que al igual que Joseph Jacob investigaba lo que viene siendo la enfermedad del prión, publicó una serie de casos de síntomas similares que venían siendo, en este caso, demencia, parálisis hepática, espásmica, signos piramidales, extrapiramidales y cambios histopatológicos, que son más que todo ataques a lo que viene siendo el área del encéfalo y las neuronas. Luego, se desarrolló hasta 1980, que hasta ese caso no se reportaron más casos de esta enfermedad, aunque sí siguen habiendo en la actualidad personas de que adquieren la enfermedad de los priones, aunque supuestamente ha sido erradicada. Luego tenemos un caso especial en 1950, que es la enfermedad de Kuru. La enfermedad de Kuru es una enfermedad priónica, o sea, que deriva de los priones, pero es muy rara y a la vez muy fatal. Al hacer su rareza, también es su fatalidad, que lo que viene siendo que afecta al sistema nervioso y también a través del consumo de tejido cerebral humano. Esta enfermedad no es muy común, pero a la vez es muy mortal, ya que esta enfermedad se transmite nada más por la carne humana y se dice de que esta enfermedad se descubrió debido a personas que practicaban canibalismo en esa época. El científico alemán que descubrió esta enfermedad experimentó y analizó en un cuerpo de un caníbal y encontró de que habían priones, o sea, estaba este virus ahí adentro y sabía de que había sido a raíz de una persona que ya tenía una enfermedad crónica, para ser específico, una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y gracias al tejido cerebral que ha infectado esta enfermedad, al consumirlo el caníbal adquirió la enfermedad de Kuru. Entonces, y ese ha sido como uno de los últimos avistamientos, dice, parece el más reciente de lo que viene siendo esta enfermedad priónica, pero ya que el canibalismo ya no se practica mucho o hay un número muy reducido de personas que son caníbales, no sé, es muy común esta enfermedad, pero sí es fatal y mortal. Seguimos con lo que viene siendo las enfermedades por los priones. ¿Qué son las enfermedades por los priones? Las enfermedades crónicas se clasifican, como ya hemos dicho, en tres grupos y ahora vamos a entrar en materia, en lo que viene siendo los grupos esporádicos, los hereditarios y los adquiridos. En la mayoría de casos son humanos, son esporádicos, mientras que en la minoría se deben a mutaciones genéticas o a la transmisión por contacto de priones infecciosos. Ahora vamos a explicarlo. ¿Cómo es que estos priones se pueden adquirir en el cuerpo humano? En el caso de los esporádicos, como habíamos dicho, la esporádica es la mutación es la forma de transmisión más común y se divide en tres grupos específicamente. Tenemos la mutación somática, la conversión accidental y tenemos los niveles bajos de la proteína PSC. Que estos tres factores de los grupos esporádicos son los que determinan cuándo una persona puede tener una enfermedad priónica. En el caso de la mutación somática, tenemos una mutación somática en el gen PRP. Es la causa, o se cree que es la causa que damos una enfermedad priónica, ya que esta hace que la proteína PC sea más propensa a plegarse indirectamente en la proteína PSC. Debido a esta unión de estas proteínas, se puede desarrollar una enfermedad esporádica crónica.
Luego, en la conversión accidental tenemos que la barrera de activación de energía se separa de la proteína PC natural de la PRC. Aquí, en vez de unirse, se separa y podría causarse en muy contadas ocasiones, pero la mayoría de personas se libraría. Y en estos casos se observaron básicamente que las personas mayores han tenido más tiempo para que se produjera esta conversión, es decir, que entre la persona sea más anciana, o sea, tenga más años, es más propensa a que se convierta el prión y se desarrolle dentro del cuerpo. Y luego tenemos los niveles bajos de la proteína PSC, que los niveles bajos de esta proteína sí pueden ser beneficiosos, ya que cuando la proteína está a un nivel normal, un nivel bajo, y no pasa absolutamente nada. Pero si estos incrementan, si incrementan los niveles de la proteína PSC, sí puede llegar a causar y puede aumentar la probabilidad de desarrollo de la enfermedad o de una enfermedad priónica. Entonces, hay de tener en cuenta los tres factores que en el área esporádica que causan la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ahora seguiremos por lo que viene siendo la siguiente diapositiva, que son las hereditarias. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo las enfermedades crónicas de origen hereditario. Se dice que se han identificado alrededor de 40 mutaciones diferentes en el PRNP humano que causan enfermedades crónicas hereditarias. Estas mutaciones incluyen situaciones de aminoácidos de lesiones, expresiones de la región de repetición de octapéptidos y mutaciones que generan codones de terminación. Básicamente, no solo se ha podido observar que estas enfermedades se adquieren o se desarrollan a lo largo del tiempo, sino que también son capaces de ser hereditarias. O sea, que si una persona, ya sea nuestro padre, nuestro hermano, nuestro abuelo o algún antepasado tuvo una enfermedad priónica, es muy probable que nosotros en nuestros genes lleguemos a tener una enfermedad priónica y eso nos pueda perjudicar nuestra calidad de vida. Así que no solamente es de tener en cuenta también que puede ser genético, aunque no es muy probable. Las adquiridas tenemos las adquiridas que pueden ser transmitidas por procedimientos médicos, que son cirugías de injertos, y también por hormonas hipofisiarias, que son consumo de alimentos contaminados. Bien, tenemos que en las cirugías, varias veces se operan lo que vienen siendo personas con enfermedades neurodegenerativas, pero tal vez no se sabe que estas personas tuvieron esta enfermedad a raíz de una enfermedad priónica. Y entonces, por medio de los aparatos quirúrgicos, los instrumentos quirúrgicos, debido a que no se hace una buena asepsia, no se desinfecta correctamente, y luego se van a utilizar en un paciente que está sano y no está infectado por enfermedad priónica, viene el virus del prión, entra mediante estos aparatos y así la persona adquiere esta enfermedad. También puede ser por mediante injertos. Es saber de qué tipo de persona nosotros adquirimos un injerto, ya que, como habíamos mencionado, esta enfermedad priónica se adhiere a los tejidos. Entonces, si el tejido está infectado, ya sea de un órgano, ya sea de la piel, ya sea de cualquier órgano del cuerpo, y nosotros lo ponemos en nuestro cuerpo, lo que va a hacer es propagarse, ya que este prión se incuba y se transmite rápidamente. O también puede tomarle más tiempo, dependiendo del estado de desarrollo que esté. Y también por el consumo de alimentos contaminados. El consumo de alimentos contaminados viene siendo la carne de cerdo, la carne de res, puede tener priones, ya que el de vida animal pudo haber comido una heces infectada de una persona que tiene una enfermedad priónica y el prión se alojó en lo que viene siendo el tejido del animal y finalmente pues nos da una enfermedad priónica que por lo general es muy mortal. Y en los hormonas hipofisiarios tenemos de que también esto tiene que ver mucho en la forma hereditaria de adquirir esta enfermedad, de que puede ser que la enfermedad la adquiramos de forma que nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, abuelos hayan tenido esta enfermedad y se desarrolle conforme el tiempo que nosotros llevamos. Es siempre tener conciencia de que nosotros sepamos identificar la enfermedad crónica, ya que se suele confundir mucho con lo que viene siendo las bacterias y virus, solo que estos son muy resistentes a los medicamentos de estos mismos y requiere otro tipo de soluciones. Y hasta aquí llegó mi presentación y seguirá mi compañera Ana Gabriela y muchas gracias.
Bien, continuando con lo que es el apartado de epidemiología. Bien, las encefalopatías espongiformes transmisibles, conocidas como EETS, son enfermedades raras, pero son letales porque afectan tanto a humanos como a animales. Su incidencia es baja, estimándose a un aproximado de un caso por 1 millón de habitantes al año en todo el mundo. La forma más común es en humanos. ¿Y cuál es? Pues es la enfermedad de Creutzfeldt de Jacob. La conocida como la SG es esporádica, que representa alrededor del 85 a 90% de los casos. Por lo general, esta aparece en los años 50 a 70 años. Suele presentarse normalmente, pero también hay casos en los que se puede presentar a la edad de 12 años a los 96 años. Bien, pasando a lo siguiente, que son las enfermedades priónicas en humanos. En este caso vamos a tener 4, la cual es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es de la que hemos hablado un poco al inicio. De ahí vamos a tener la de Kuru. Vamos a tener también lo que es el síndrome de Casterman, Strudler, Schenker, y también lo que es el insomnio familiar fatal. Bien, comenzando con lo que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que esta se presenta en humanos, que es la más común de todas. Esta tiene 4 variantes: la esporádica, la familiar o genética, también tiene la latrogénica, y también lo que es la variante. Esto podemos decir que sus inicios son algo insidiosos. Se presenta también confusión. En esta enfermedad también se presenta lo que es la demencia progresiva, atataxia también, y la evolución es rápida, porque esa se puede observar desde los 3 meses a 12 meses que ya se le ha diagnosticado a la persona este tipo de enfermedad. De ahí vamos a tener la de Kuru. Bien, esta es asociada a canibalismo, rituales en lo que es Nueva Guinea. Esto fue en 1950, que fue diagnosticado como la enfermedad de Kuru y fue asociada a lo que es los rituales en Nueva Guinea de canibalismo. Los síntomas son temblores, atataxia también y cambios emocionales. La mortalidad es en 1 año y hoy prácticamente es erradicada, por así decirlo. Y de ahí tenemos lo que es el síndrome de Gesterman, Stroller, Shaker, que es asociada, a mutaciones en el PRNP. Esta produce lo que es atataxia progresiva y deterioro cognitivo. De ahí tenemos lo que es el insomnio familiar fatal, que esta es una mutación en el PRNP y esto va a generar lo que es el trastorno grave del sueño, la disautonomía y también el deterioro cognitivo. Esta es letal porque en 1 a 3 años la vida de la persona ya no existe. Bien, de ahí continuamos con lo que son las enfermedades priónicas en animales. En este caso podemos observar lo que son 3. Vamos a tener la escrapie, la encefalopatía espongiforme bovino, conocida como la EEB por sus siglas, y también vamos a tener la caquexia crónica. Bien, vamos a comenzar con la primera, que es la escrapie. Esta se da en ovejas y cabras
descrita hace más de 200 años. Y esta es una enfermedad que se puede observar en lo que son los animales del campo. De ahí tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, que esta es una enfermedad, la dichosa enfermedad de la vaca es loca. Entonces, que se asocia a lo que es la variante del ESG en humanos. De ahí vamos a tener lo que es la caquexia crónica. Esta se da en lo que son ciervos y alces, con una alta transmisión entre animales. Y el riesgo es zoonótico y potencial. Podemos decir que esta, además de afectar la sanidad animal, existe como un ciclo, como en cadena, por así decirlo. Y también encadena a lo que es la alimentaria humana. Bien, vamos a continuar y adentrarnos en lo que más nos interesa, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, conocida como la ESG. Esta es la forma más común en humanos, como ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Que es la enfermedad que más comúnmente se da en los humanos por enfermedad de priones, con una incidencia aproximadamente de un caso por millón de habitantes. Bien, eh, vamos a tener las cuatro variantes que son las esporádicas, que esta es la más frecuente, que ocurre sin causa clara. También tenemos la genética o familiar relacionada con mutaciones en el gen PRNP, y también tenemos la latrogénica, que se ha transmitido accidentalmente en procedimientos médicos como trasplantes o uso de hormonas. Y también por último vamos a tener la variante que se relaciona con la encefalopatía. Y por último vamos a tener la variante que se relaciona con la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida o llamada como la enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad tiene un comienzo insidioso, como ya lo habíamos mencionado. Se manifiesta por confusión, demencia progresiva y ataxia variable. La enfermedad evoluciona. Evoluciona lo que es rápidamente. Y la muerte suele sobrevenir, porque ya dentro de 3 meses a 12 meses, la muerte ya se ve presente. Es una causa por una proteína autorreplicante o prión. Es transmisible en el laboratorio o varias especies, incluyendo ratones y primates. Y primates no humanos también. Se desconoce el modo de transmisión de esta enfermedad esporádica, la cual es latrogénica. Se ha transmitido accidentalmente de una persona a otra en el curso del tratamiento médico por hormonas, dura madre, entre otras, ¿verdad? La hipótesis más fuerte es que la enfermedad de Jacob es variante. Esto quiere decir que se transmite a los seres humanos por el consumo de alimentos también, de la gente que ya está infectado por el agente infeccioso.
Bien, la causa y transmisión. Esta es causada por priones. Son proteínas que son anormales, son autorreplicables y también se ha visto que se puede transmitir entre especies, en laboratorios, también en variantes. La hipótesis más fuerte es que es la transmisión por el consumo de carnes contaminadas con lo que es el agente EEB. Pasando a lo que es la última diapositiva, vamos a tener lo que es el control y la prevención de ESG, que estas son medidas preventivas. Evitar trasplantes de órganos o tejidos de pacientes infectados. Esto ya puede ser que claramente el sistema médico tiene el control de asesorarse de qué tipo de personas están donando sus órganos o de qué tipo de personas ellos obtienen los órganos. Uno como persona también, como paciente, debe de asegurarse de o investigar, indagar también eso como medida preventiva de qué tipo de persona es la que le está donando los órganos al momento de realizarse una cirugía. También la correcta desinfección de lo que son los instrumentos quirúrgicos. En este caso se recomienda el uso de soluciones de óxido de sodio, hipoclorito de sodio y autoclaves a altas temperaturas. De ahí tenemos también que a nivel de la salud pública, la vigilancia epidemiológica es esencial. También existen medidas de precaución como la inclusión de posibles donantes de sangre que hayan residido en el Reino Unido por el riesgo de la enfermedad. Esto es como que excluyen a los de Reino Unido, entonces es como, saben, como algo tedioso porque se da comúnmente en esos lugares. Entonces podemos decir que, en conclusión, esta es una enfermedad que no tiene cura, este, que son agentes únicos, sin material genético y 100% letales. Aunque son poco frecuentes, su impacto en la salud pública y veterinaria es bastante significativo. Y también la prevención y vigilancia son nuestras principales herramientas actuales para poder prevenir y no lamentar lo que es este tipo de enfermedades. Muchas gracias. Esto es todo.